Central Campesina Independiente en Sinaloa, que nos acepta una conversación esta tarde. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a la orden. Francisco, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida que utilizamos los hombres del campo del norte, de acá de Sinaloa, para quitar la maleza de nuestros granos. Ese es en general. Quitamos la maleza, Sí, ¿desde qué? lo que les estorba. ¿Cuántos años tiene utilizando este herbicida? Más de 20 años. Sí. ¿Dónde se produce? Normalmente viene de Estados Unidos. Sí. ¿Es el glifosato en este momento? ¿Cuál es el estatus legal de glifosato en nuestro país? Yo quisiera, Juan Carlos, si me lo permites, para poner en síntesis un contexto de que acá en el norte tenemos dos tipos de agricultura: la agricultura comercial y la agricultura de autoconsumo, que en muchos casos le dicen agricultura temporal. En el caso de la agricultura comercial, donde más utilizamos el glifosato, eso tenemos 535,000 hectáreas de riego ahorita solamente de maíz, una cosecha récord que nos han pedido el propio gobierno federal para meterle solamente Sinaloa 6 millones de toneladas. Y en esas 535,000 hectáreas, si no usamos el glifosato para la maleza de cada hectárea de las 535,000, no hay poder humano que lo pueda hacer, Juan Carlos. Por eso lo usamos. El otro lado es la agricultura de autoconsumo o agricultura de temporal. El gobierno federal pide que se reduzca la importación de maíz transgénico, pero el gobierno federal le apuesta a la agricultura de temporal para sustituir esas importaciones. Y esa sustituir con la agricultura de temporal, pues son los terrenos menos improductivos que hay en México. No le está apostando el gobierno federal a la agricultura comercial, que es con la que pudiera multiplicar la producción de maíz blanco en este caso. Entonces, son de las cosas que el gobierno federal no define, por un lado, y por otro lado están las instituciones. Vamos a hablar de la cabeza. La institución que regula todo esto es, en este caso, SADER y Sejalmex. SADER está desmantelada. Todo lo que son los distritos de riego de Sinaloa, los 6 distritos de riego de Sinaloa, la delegación y los casi 40 CADER, centros de apoyo que teníamos en cada municipio, las estructuras están desmanteladas. Se nos pide a los agricultores del norte que aumentemos la producción, que van a reducir la importación, y por otro lado el gobierno desaparece las instituciones. Entonces no sabemos cuál es la política federal. ¿Por qué tirarle nomás al glifosato? ¿Por qué querernos quitar el glifosato? ¿Por qué quitarnos los programas de mecanización? ¿Por qué quitarnos los programas de reducción de lo que nosotros decimos entrarle a los riegos de fertilización, ¿sí? Que son muy importantes? ¿Por qué nomás el hablar del glifosato? Sí, Francisco Javier, ¿está prohibido o no el glifosato en estos momentos en el país? Para nosotros no. Para nosotros se detuvo un momento por un decreto que emitió el presidente, pero como había inventario para más de año y medio de glifosato, no tuvimos ese problema. Pero tenemos entendido de que ya ese decreto lo difirieron. Sí. Ahora, sí, perdón. Sí, ¿hay algún herbicida que pueda sustituir al glifosato?
Sí hay otros herbicidas que lo sirven, pero no son lo valioso que es este. Quienes apuestan a que el glifosato es un herbicida que produce cosas cancerígenas, pues Juan Carlos, todo aquel ser humano que toma mucha Coca-Cola, todo aquel ser humano que come mucha carne de res todos los días, todo aquel ser humano que no lleva nosotros decimos una buena programación de su proyecto de vida, cae en lo mismo. Aquí en el caso del glifosato, lo único que viene a hacer es destruir la maleza que era el maíz blanco que producimos acá, y ese glifosato quema toda esa maleza que le estorba y se consume los fertilizantes que nosotros le ponemos al maíz, Juan Carlos. ¿Sí? Esa maleza se lo come y es un costo muy grande para nosotros eso, si no le tumbamos la maleza, porque entonces le estamos echando fertilizante a la maleza, no al maíz. Sí. Entonces está aplazada la entrada en vigor de esta prohibición, o definitivamente el gobierno ha decidido revisar la decisión de prohibir el glifosato ante los reclamos que ha habido en todo el país. Solo sabemos que hay un decreto que está en revisión, que el presidente, cuando se lo plantearon nuevamente las organizaciones nacionales, dijo que lo defería, que lo revisaríamos, que lo aplazaría, y eso es todo lo que sabemos. Igual está el tema del transgénico. En el mismo tema está el maíz transgénico. Vuelvo yo a comentártelo. Se pide reducir la importación de maíz transgénico. Es correcto eso, pero alguien debe de sustituir. ¿Quién va a producir el maíz? Las zonas que lo pueden hacer son las zonas comerciales, donde hay agua, donde hay elementos para poder producirlo. Pero el gobierno de la República no lo está haciendo así. El gobierno de la República quiere sustituir con los terrenos menos improductivos, y aparte cree que entregando fertilizante a esos terrenos que son bien improductivos, cree que con eso va a sustituir las 17 millones de toneladas de maíz transgénico, Juan Carlos, cuando no es así. Te pongo otro ejemplo. En Sinaloa hay dos presas que una ya se terminó, que es la presa Picachos en Mazatlán, y la otra está en construcción y muy avanzada, que es la presa Santa María en Rosario, Sinaloa. Esas dos presas van a abrir al cultivo 50,000 hectáreas de riego. Son propicias esas 50,000 hectáreas para meterlas al cultivo que el gobierno de la República desee, lo que demande el pueblo mexicano. Esas serían las políticas que deberían de aplicarse. Sí, Francisco Javier Mesa López, productor de maíz y dirigente de la Central Campesina Independiente de Sinaloa, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Estamos a la orden y solamente expresamos a la opinión pública que los productores merecemos un futuro mejor y que no se nos debe castigar con los ambientalistas con esos temas así duros. Gracias, Francisco. Estamos en contacto. Continuamos con más noticias en 2 minutos.